últimos tiempos. Bienvenidos a nuestro canal. Es de suma bendición saber de usted y esperamos que sea de edificación para su vida y la de su familia. Cada uno de estos videos les recomendamos que compartan, ya que es bueno dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y estas lecciones nos enseñan a conocer el plan de Dios en nuestras vidas. Suscríbete a nuestro canal. En la parte de abajo le dejamos un link. Dios los bendiga. Dios me le bendiga grandemente, iglesia. Gracias por su esfuerzo de venir a adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. De una vez entremos en materia y busquemos en las Escrituras, en Génesis, iremos al principio, capítulo 28. También estaremos buscando 2 de Corintios en su capítulo 10. Génesis capítulo 28, mientras usted se pone de pie para así reverenciar las Escrituras, estaremos leyendo algunos versículos desde el 12 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de los tres grandes, puestos de pie por favor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Subraye eso. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. El capítulo 10, 2 de Corintios. Leeremos el versículo 3, versículo 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a su nombre, aleluya. Bueno, el tema que le he puesto a esta hermosa idea, tema, es propósito de Dios con un militante. Propósito de Dios con un militante. En los versículos que hemos leído del capítulo 10, versículos 3 y 4 en adelante, vimos que tenemos a un Pablo inspirado por el Espíritu Santo y que trata y pone a la iglesia como una milicia. Es decir, él hace la comparación, hace un paralelismo de lo que es la iglesia con la milicia. Este Pablo también en Timoteo, en 2 de Timoteo 2:4, también habla o le da a entender a Timoteo de que nosotros como cristianos, una vez aceptamos a Jesucristo, entramos a ser parte de lo que es el ejército de Jesucristo. Es decir, Dios nos ha llamado con un propósito, con un motivo, con un interés. Pero yo me quiero enfocar el día de hoy en un militante muy interesante que vimos ahora en el capítulo 28 de Génesis, y ese militante es Jacob. Todos lo conocemos. Jacob, hijo de Abraham, nieto de Abraham, hijo de Isaac y de Rebeca. Este hombre, siendo un siervo del Señor,
dice la palabra que desde el vientre de su madre comenzó a luchar, a pelear con su hermano que era gemelo Esaú. Todos conocemos, Esaú era el prototipo del tipo de cristiano carnal, más sin embargo Jacob es aquel que era en su principio un hombre malcriado, desorganizado. No obstante, Dios trató con él y más adelante cambia su perspectiva de ver la vida, ya que Dios tenía unos propósitos específicos con Jacob. Este mismo Jacob, más adelante, lo vemos peleando y causando problemas con Esaú. Su nombre, todos sabemos, era usurpador, es decir, él antes de salir del vientre de su madre, dice la palabra que se agarró del calcañar de Esaú. Su propósito de él era, desde el vientre, querer la bendición que tenía su hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermosa esta palabra. Y dice que por esa razón le apodaron o le pusieron por nombre Jacob, el cual significaba usurpador. Por esta razón fue desprestigiado, fue una persona que todos lo miraban mal, o que tal vez las personas que cruzaban por ahí lo miraban como que era una persona que no era grata ante la presencia humana del ser humano. Pero nuestro Dios es hermoso, nuestro Dios es precioso. ¿Sabe por qué? Porque Dios se complace con aquellos que las personas regularmente o humanamente ven que no son capaces, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe delante de Él, porque cuando Dios usa a una persona son aquellos que menos tú crees. Por eso decía Pablo y comparaba la vida del cristiano como de una persona que es soldado. ¿Por qué? Porque la persona que es soldado comienza desde cabo y a las finales se vuelve un general. El propósito de Dios con cada uno de nosotros es que seamos unos militantes exitosos para los propósitos los cuales Dios nos ha llamado. Pero, ¿por qué me llama tanto la atención el tema de Jacob? Bueno, este Jacob sencillamente era un prototipo de un cristiano frío, un cristiano tibio, un cristiano que no entregaba completamente su corazón a Dios. Pero Dios, aún a pesar de todo ello, Dios estaba interesado en ese Jacob. Interesantísimo todo esto. Y me produce tanta emoción todo esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene propósitos específicos con cada uno de nosotros. Esta mañana estuvimos viendo algunos de los 3 tipos de propósitos y nos daba a entender en la enseñanza de que hay algunos propósitos que para nosotros, es decir, como seres humanos tenemos capacidades y una de esas capacidades están ocultas. Y esto me llamó mucho la atención porque era el caso también de Jacob, que trataba de mi enseñanza. Este Jacob no sabía cuál era el propósito real que Dios tenía para con él. Y era una persona desprestigiada, que todos lo miraban, que todos lo observaban como que no era capaz de realizar aquellas cosas. Pero Dios tenía algo establecido, Dios tenía un plan trazado, un plan específico. Dios con cada uno de nosotros tiene planes. Dios tiene planes específicos con cada uno de ustedes, tiene planes conmigo. Pero nosotros tenemos que estar puestos para que Dios entre a nuestras vidas y para que Dios cumpla cada uno de esos propósitos que Él ha establecido en tu vida y en la mía. Alabe al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos creemos que Dios tiene propósitos hermosos y bellos para con nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo entrar yo en ese propósito que Dios tiene trazado para mi vida? Esa sería la gran y hermosa pregunta en la enseñanza de este día. Esa enseñanza tiene 7 consejitos aplicativos a nuestra vida personal. Y mientras usted lee y hace un exégesis completo de la vida de este muchacho llamado Jacob, desde el capítulo 25 hasta el último capítulo, que es el capítulo 50, donde el pueblo de Dios es llevado de una u otra forma al éxodo, vemos a un Jacob que fue completamente obediente a Dios. ¿Dónde podemos ver esto? Sencillamente, capítulo 27, en su versículo 43. Leemos acá en el nombre de Jesús. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz.
levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Cuando usted lee todo el contexto del capítulo 27, parte de ello desde el versículo 41 y parte de lo que es el 28, puede usted ver que Jacob obedeció a la voz de Dios a través de su madre. Esto nos enseña como primer consejo en esta hermosa tarde, es que Jacob, para entrar en los planes o en los propósitos de Dios, era un hombre obediente. Era un hombre que cumplía la obediencia. Y esto, trayéndolo al plan aplicativo de nuestra vida, Dios nos muestra y nos enseña que nosotros como cristianos debemos de ser obedientes. Obediente a nuestro pastor, obediente a nuestros líderes, obedientes a nuestras autoridades, obedientes a tu padre espiritual, al que te aconseja, obedientes principalmente al Dios eterno, al creador del cielo y de la tierra. Y Él desea que tú seas obediente. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso a Jesucristo por esas mujeres y esos hombres obedientes a Dios. El segundo consejo que Dios nos muestra es que era un hombre guiado por Dios. Este capítulo que hemos leído, el capítulo 28, en los versículos 3 en adelante, podemos ver que era un hombre que después que sale de la obediencia, es como si fuera exactamente escalando peldaños. Él comienza con una obediencia primeramente. Y después que es obediente, entonces Dios responde. Mira qué interesante. Después que él es obediente, Dios responde. ¿Cuántos creen eso? Cuando tú eres obediente, entonces Dios responde. Y eso fue lo que leímos ahí en ese versículo 12. Dice que él estaba ahí. Volvamos a leer. Alabado sea su nombre. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios. Versículo 14, interesante. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y fue tanto así la obediencia que Dios le hace promesa de una simiente para Jacob. De ser aquel hombre usurpador, de ser aquel hombre malcriado, de ser aquel hombre que las personas no creían en él, de ser aquel hombre que las personas entendían o comprendían que Dios no podía hacer cosas grandes con él. Dice la palabra que cuando fue obediente, dice la palabra acá que Dios se le reveló. Y fue tanto así que de ahí salió Jesucristo. Dele un aplauso a Jesús. Alabado sea su nombre. Este hombre era completamente guiado y plenamente por Dios. 6 veces en todo lo que es el contexto de los capítulos, desde el 26 en adelante, Dios comienza a hablar con este hombre. Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le guía hacia Labán. Allá le da bendiciones, allá le da esposa, allá le da hijos. Dios trata de una manera espectacular con este hombre. ¿Por qué? Porque fue guiado por Dios. Y todo eso lo obtuvo ¿de qué? De la obediencia. El tercer consejo que aprendemos de este hombre es que era un hombre trabajador. Diga conmigo, yo no soy vago, dígalo. Dígalo, yo no soy vago. Dígale al del lado, tú no puedes ser vago. Dios no trabaja con vagos. Dígaselo, dígaselo. Dios no trabaja con vagos, hermano. ¿Dónde podemos ver esto? En el capítulo 30, cuando usted le dice que este Jacob, cuando llegó allá donde Labán, Dios comenzó a trabajar de una forma extraordinaria con este caballero. Es interesante. Después de ser un hombre mamita, siempre estando ahí al costado de su mamá, ahora le tocaba trabajar. Ahora le tocaba levantarse temprano. Ahora ya no se levantaba a las 11 de la mañana.
Ahora era un hombre que estaba consciente, enfocado en las cosas espirituales de Dios. Después de ser obediente, después de ser guiado por Dios, dice la palabra que este hombre comenzó a trabajar Dios con él. Y ya no era el vago de Jacob, sino que era un trabajador de Dios. Aleluya. Gloria sea su nombre. Si usted quiere ser usado por el Señor, hermano y hermana, no puede ser vago. El cuarto consejito era un hombre luchador. Este hombre no solamente luchaba por su familia, lo podemos ver en el capítulo 30. Este hombre comienza a trabajar con Labán. Todos hemos leído la historia y el que no la ha leído, pues le haré un recuerdo. Dice la palabra que este hombre comenzó a trabajar con su tío Labán y Dios comenzó a recompensarle. ¿Con qué? Con su esposa. Pero fue estafado y tuvo que trabajar 7 años más por otra esposa. Santo sea el Señor, porque así es el enemigo. El enemigo te la pone difícil, pero Dios está en el proceso. Y en ese proceso Dios te enseña. ¿Por qué? Porque Dios te enseña que tienes que luchar. Tú tienes que luchar por tu familia. Tú tienes que luchar por tus seres queridos. Tú tienes que luchar por tus vecinos. Tú tienes que luchar por esa persona que está hincada bajo la droga. Tú tienes que luchar porque es la única forma de tú vencer. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces encontramos a un Jacob que ya no solamente era un hombre despreciado por la humanidad, sino que ahora también tenemos un Jacob luchador. Primero pasó por el proceso de la obediencia. Después fue un hombre guiado completamente por el Espíritu Santo de Dios. Vemos que al Dios trabajar con él en esta guianza del Espíritu, llegó a ser un hombre trabajador. Porque Dios lo levantaba a las 3 de la mañana y no le ponía queja al Señor. Alabado sea el Señor. Pero no solamente esto, sino que también era un hombre luchador. Luchaba por su familia, peleaba por los intereses espirituales de Dios, buscaba las cosas espirituales de Dios. Dios desea y anhela que nosotros luchemos por esas cosas que Él quiere, por esas cosas que Él desea. Que busquemos a nuestros hermanos que no están. ¿Por qué no han llegado a la iglesia? ¿Dónde están esos hermanos? Luchemos por ellos, hermanos. El quinto consejito que Dios nos trae en esta tarde es que era un hombre que no le importaban las trabas. Esto lo podemos ver en el capítulo 30, versículo 25 en adelante. Por falta de tiempo no vamos a estudiar todo, pero vamos a hacer un resumen, ¿no? Cuando usted lee el capítulo 30, 25 en adelante, podemos ver que este Jacob estaba luchando por la bendición de su familia. Después de haber luchado, entonces, cuando Dios ve que ya tú eres un hombre obediente, cuando Dios ve que tú eres un hombre guiado completamente por Dios, que haces caso, o una mujer, ¿no? Guiada por Dios. Después que Dios ve que tú eres un hombre trabajador, que te levantas y haces el esfuerzo para seguir adelante, después que Dios ve que tú luchas por el vecino, por la familia, por tus seres queridos, entonces viene y se levanta Labán. Y se levantó Labán en la vida de Jacob. Y dice la palabra que este Labán le puso un montón de trabas. Así pasa en nuestra vida espiritual. Cuando tú comienzas a crecer, cuando Dios comienza a usarte, cuando el Espíritu Santo cae sobre ti, cuando eres guiado por el Espíritu Santo, cuando la obediencia está en tu mente, en tu corazón, en tu alma, entonces se levanta la envidia, entonces se levanta el celo, entonces se levanta el Labán. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, todo Labán es quitado de en medio en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Y este hombre usó estrategias para poder contrarrestar a Labán. Entre las estrategias que usó, todos lo conocemos. Para él poder ser rico, tuvo que ser guiado una vez más por el Espíritu Santo. Buscaba a Dios en oración, buscaba a Dios en ayuno, buscaba a Dios en la palabra. Entonces en la búsqueda espiritual, él tuvo el vencimiento. Él pudo vencer a Labán. Él lo pudo hacer. Porque las luchas van a llegar.
porque las trabas van a llegar. Si Dios tiene un propósito contigo, como Dios lo ha dicho, entonces van a venir las trabas. El problema va a seguir. Y Dios necesita personas que puedan luchar, que puedan enfrentar a Labán en oración y ayuno. Dele un aplauso a Jesucristo. Qué bella esta palabra. Dele un aplauso a su Creador. Dios es bueno, Dios es hermoso. A Él sea la gloria. Ahora, otro consejito, el sexto de ellos, es que era un hombre que huía del mundo. Ojo, en esto quiero detenerme un poquito. En Génesis, en el capítulo 31, quiero leer el versículo 19. Es muy interesante porque después que se levanta Labán, después que se levanta la envidia, el celo, el problema, la dificultad y tantas cosas que llegan a tu vida, una vez ya Dios comienza a usarte, entonces Dios te dice, sal, actúa, haz lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, cuando esto llega a tu vida, dice la palabra de Dios que lo mejor que hizo, como siempre, Jacob, fue escuchar la voz de Dios. Dios desea que nosotros escuchemos la voz de Dios, pero también que la obedezcamos. Que la obedezcamos. Dígale al hermano que está a su lado, hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Y este Jacob obedeció a Dios. Dios le dijo que saliera y se fuera a su casa una vez más. Mientras allá él creía humanamente que Saúl estaba con un deseo de caerle atrás, de matarlo, de corromperlo, de hacerle tantas cosas, Dios ya tenía un plan trazado con Jacob. Dios tenía un plan trazado con Jacob y allí decide huir. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Esto me llama mucho la atención. Usted me dirá, pero ¿por qué, hermano? ¿Qué tiene esto tan grave que le llama la atención? Fíjese, tenemos a un Jacob ya maduro, un Jacob obediente, un Jacob guiado por el Espíritu Santo, un Jacob trabajador, que era un vago, ahora era un Jacob trabajador. Tenemos a un Jacob que luchaba por su familia, por sus vecinos, por sus seres queridos. Tenemos un Jacob que era, aparte de eso, también era un hombre que no le importaban las trabas que ponía el enemigo, que no importaba el problema, que aún a pesar del problema seguía adelante. Ahora tenemos a un Jacob que huye del mundo y de la tentación. Y este Jacob tenía una esposa. Pero es interesante porque la palabra dice que el que tiene su esposa, los dos serán una sola carne. Y en el concepto de Jacob, que es el prototipo de cada uno de nosotros como iglesia, dice que estaba llevando a su esposa algo escondido. Es decir, tenía pecados ocultos. Así también, entre nosotros, habemos personas que tenemos pecados ocultos, cosas que nos impiden crecer, cosas que nos hacen difícil el caminar con Dios. Hay personas que aún siendo cristianos son esclavos del pasado, esclavos de problemas, esclavos de dificultades, esclavos, personas que traen ídolos a su casa, a su vida. El ídolo no es nada más usted tener una estampita de San Felipe o de cualquiera de ellos. No, el ídolo puede ser una esposa. El ídolo tuyo puede ser un esposo. El ídolo tuyo puede ser una fornicación, un adulterio que estés haciendo a escondidas porque el pastor tal vez no te ve o tal vez porque los líderes no te ven. Y ese pecado estaba escondido entre Jacob y Jacob no lo veía, no podía entenderlo. No podía comprenderlo. Alabado sea su nombre. Pero Dios está aquí
para libertarte si tienes algún tipo de pecado oculto, en el nombre sacrosanto de Jesús. Denle un aplauso a Jesucristo. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. No podemos vivir esclavos del pecado, no podemos vivir esclavos del pasado, no podemos vivir trayendo yugos que no podemos llevar, porque Jesucristo nos ha dicho: he aquí yo llevo mi yugo sobre ti, sobre mí. Alabado sea el Señor. Y quiero compartirle con ustedes algo interesante que encontré por ahí, que dice así, una frase que me llamó mucho la atención. Dice: no vivas esclavo del pasado, ni permitas que otros, es decir, un tercero, domine tu presente, tu pasado o tu futuro, sino que Dios debe empoderar tu camino, aunque tú eres el resultado de tu pasado. En otras palabras, deja que Dios domine tu pasado, tu presente y tu futuro. Así sea lo que sea que esté esclavizando de una u otra manera tu vida, no puedes permitir, ya sea la droga, ya sea el alcohol, ya sea una mujer, ya sea un hombre, ya sea un hijo. El hijo, entrégaselo a las manos de Dios. El esposo, entrégaselo en las manos de Dios. La esposa, entrégala en las manos de Dios. Trae tu carga al altar y el Espíritu Santo hará la obra en ti. Dele un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gloria a su nombre. No seas esclavo, hermano. No traigas ídolos. Alabado sea su nombre. Y como último proceso o consejo de esta hermosa y bella tarde, es que era un hombre de paz. Aquel Jacob que era luchador, aquel Jacob que era conflictivo, aquel Jacob que Dios de una u otra forma había mirado ahí en su humillación, así como cuando Dios trató con Samuel, que le dijo: no mires lo de afuera, sino que mira lo de adentro, porque Dios no mira lo de afuera, sino que Dios mira tu corazón. Y Dios, teniendo propósito con este joven, después de haber trabajado de una forma hermosa, siendo él obediente, la obediencia va ligada a la humildad, y siendo este hombre obediente, luchó por su familia, fue trabajador, fue un hombre imperativo en las cosas de Dios. Dice la palabra que al final este hombre tuvo paz. Fue un hombre de paz. Eso lo podemos ver en el capítulo 33, cuando él hace las paces con su hermano Esaú. Porque a paz os ha llamado Dios. Dios no nos ha llamado a contiendas. Dios no nos ha llamado a pelear con el hermano. Dios no nos ha llamado a ser cristianos a medias. Dios nos ha llamado a que seamos militantes. Y como militantes, dice la palabra en el capítulo 10 que habíamos leído: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Fíjese, ahí dice destrucción de fortaleza, no dice destrucción del hermano. No dice destrucción del pastor, no dice destrucción de los líderes, no dice destrucción con el vecino. No, Dios desea que nosotros destruyamos fortalezas. Para eso Dios te llamó. Ese es el proceso que Dios quiere tratar contigo. Que seas obediente, que seas guiado por el Espíritu Santo, que seas un hombre y una mujer llena del poder de Dios, que seas una mujer o un hombre que deje sus cargas ante Dios, que no pelees, que no discutas, que no hayas disensiones en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios desea, anhela, implora que te pongas en la brecha. Dios anhela que vengas al altar, que busques su presencia, que busques su gracia, que no pongas impedimento, que no pongas ídolos. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Dios necesita esos militantes. Estos son los tiempos peores que estamos viviendo para la humanidad. En el año 98 aproximadamente, que yo acepté a Jesucristo en aquel tiempo,
yo veía la vida que había en aquel tiempo, era una vida suave. No teníamos pleitos. Los vecinos te pasaban la comida. Los vecinos eran tus mejores amigos, tus mejores familiares. Era mejor tú tener un vecino que tener a tu propia familia. Hoy en día no. Hoy tenemos disensiones con los vecinos. El vecino te tira la basurita para acá y tú vienes y se la tira para acá. No, Dios desea que nosotros seamos hombres de paz. Dios desea que nosotros prediquemos con el ejemplo. Y Dios desea que nosotros nos preparemos, porque estos tiempos que vienen son peores. Dios no nos ha dicho que van a venir mejores tiempos. No van a venir tiempos peores. Peores tiempos. Y Dios necesita un grupo de militantes. Dios necesita soldados. Él nos ha hecho promesas. Él nos ha hecho hermosas promesas. Pero para que esas promesas se cumplan y para que ese plan que está trazado se cumpla, usted debe de ser obediente. Usted debe de ser guiado por Dios. Usted debe de ser un hombre de paz. Usted debe de ser un hombre, una mujer, no de contiendas. Usted debe de ser una mujer y un hombre de oración, de búsqueda espiritual, porque Dios está necesitando eso de nosotros. Dios necesita de hombres y mujeres llenas del poder de la presencia de Dios, para que así sean estilo Jacob y puedan madurar espiritualmente. Póngase de pie, por favor. Alabado sea el Señor. Gracias vamos a darle al Señor por esta hermosa y bella palabra. Dios tiene propósitos hermosos con cada uno de nosotros. Propósitos bellos, propósitos lindos. Pero para que esos propósitos se cumplan, nosotros tenemos que buscar más de Dios, entregar nuestras vidas a Dios y permitir que el Espíritu Santo haga el trabajo que Él ha deseado para con nosotros. Yo quiero orar por la iglesia y quiero que escuche esta hermosa alabanza, que todos lo hemos conocido y que todos la sabemos, pero la situación mundial está en una situación muy difícil. Nuestros países están siendo bombardeados de una forma terrible. Ya las trompetas están a punto de sonar. Y esto no es fanatismo, hermanos. Aquello que vimos en el 2000, que vivimos en el 98 y que vivimos en estos tiempos, es increíble, hermano. La maldad, el problema por la televisión es terrible. Nuestros hijos están siendo bombardeados de una forma descomunal con el LGBTQS y tantas persecuciones que hay contra la iglesia. En estos días en Estados Unidos un montón de persecuciones. Haití ha sido sede de uno de los peores juicios en estos tiempos. Hay gente sufriendo, hay gente llorando, hay gente que está, señores, de una forma descomunal en estos momentos. Y Dios necesita personas que se entreguen, personas que amen la obra, personas que le digan ya al Señor: Señor, yo quiero que tú hagas algo hermoso en mi vida. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto,